Muy buenas tardes, de nuevo con ustedes en un programa más de alto voltaje 89.1 radio de la cadena radial costarricense. Les habla Mimi Prado y en la compañía de nuestro analista Fausto Amador Arrieta. Nuestro programa de hoy, la estrategia inconfesable de Israel en Gaza. No es solo doloroso hablar, estudiar, tratar de entender, visualizar lo que sucede en Gaza, sino también pasa a ser difícil y complicada esta acción por la desinformación, por la propaganda, pero sobre todo por la mezcla de la parte ideológica y religiosa extrema y las pasiones y los intereses que giran alrededor de todo esto. Israel justifica esta escalada final con la necesidad de eliminar a Hamas y liberar los rehenes. Pero en realidad lo que está llevando adelante es la toma del territorio, el genocidio ya comprobado y una limpieza étnica, la más grande limpieza étnica desde la Segunda Guerra Mundial. Pero además se bombardean los edificios que quedan en pie y se traslada de un lado a otro a la población civil sin privándole de todas sus necesidades básicas. Y el día a día, al día a día, mueren por promedio unos 100 niños en Gaza. Y no se habla ya de si es verdad que los van a trasladar fuera de su territorio, se les va a expulsar. De lo que se habla ahora es de cuándo y hacia dónde. Los líderes israelitas discuten el traslado al Sinaí egipcio, por supuesto sin autorización de Egipto. Fayad el-Sisi dijo que es una línea roja cualquier limpieza étnica en Gaza, pero pocos le ponen atención. Y por otro lado, otros líderes y dirigentes israelitas, junto con norteamericanos, se trasladan a África para trasladar a la población palestina a África. Hablan con Sudán, Somalia o Somalilandia sobre el tema. Es que ya desde el 5 de febrero de este año, en la Casa Blanca, en una reunión de Trump con Netanyahu, Trump señaló que Estados Unidos tomaría el control de Gaza, se trasladarían los palestinos a un lugar mejor y así se podría construir un hermoso resort mejor que la ribera en las costas de Gaza. Pero en realidad es que los intereses en Gaza van más allá de lo hablado. Israel persigue cumplir con el sueño del gran Israel. Para ello se ha apoderado de terrenos en Siria, se ha apoderado de terrenos en el Líbano, necesita de apoderarse en Jordania y incluso en Arabia Saudita. Desean explorar los yacimientos de gas frente a las costas de Gaza y ha presentado planes para construir un nuevo canal que haga no necesario utilizar el canal de Suez. Es utilizando el puerto de Eilat en el Mar Rojo y uniéndolo con el Mediterráneo. Pero todos estos planes y muchos más no se pueden realizar mientras los palestinos sigan existiendo. Hay que vaciar Gaza y hay que poblarla con colonos judíos. Qué tremenda, qué terrible similitud da esto con lo que pasó en el oeste norteamericano, con el genocidio, con la limpieza étnica de los indígenas americanos. Y esto se hizo porque eran animales humanos. Bueno, así se ha referido a los palestinos Hertz, el ministro de Defensa de Israel. Nuestro programa de hoy tocará antecedentes, actores, distintos escenarios, así como el peligro de una guerra con Irán y de una escalada, incluso de una escalada nuclear. Algo que parecen no temer los ortodoxos, los sionistas extremos de Israel, que aceptan con enorme tranquilidad un Armagedón
para lograr la supremacía del reino de Israel en este mundo. Muy buenas tardes, Fausto. Muy buenas tardes, Mimi. Efectivamente, eh, cuando se ha hablado de qué va a pasar después de lo que está pasando en Gaza, se está diciendo algo que en realidad es inconfesable. Por eso yo quiero comenzar desde el comienzo. El ataque de Hamás al Estado judío del 7 de octubre de 2023. Porque en ese instante se desencadenó una serie de acontecimientos que continúa redefiniendo los parámetros políticos, militares, incluso las mentalidades de todos los actores involucrados con la realidad de Oriente Medio. Para entender cómo las acciones de Hamas han incidido en esas transformaciones estratégicas, pero también mentales de la región, es preciso dimensionar el desarrollo de acontecimientos desde el ataque. En el devastador ataque de Hamas murieron 1.200 personas y muchas de esas personas murieron con balas en la espalda, es decir, no necesariamente fueron asesinadas por Hamas. Se sabe que existe una estrategia para impedir que tomen rehenes, es preferible matarlos, ¿verdad? Pero hubo 250 rehenes y hay, no sé, creo que 50 todavía en vida. Para guardarlo en la memoria, el ataque comenzó con un bombardeo de 2.200 cohetes contra las ciudades de Israel. Y esa fue la primera fase de una ofensiva terrestre en la que participaron 3.000 combatientes que tomaron por sorpresa las guarniciones militares de Israel. Esa capacidad operacional de preparación, coordinación, ejecución a esa escala de semejante ataque sin haber podido ser detectado, demostró que existía una subestimación en las fuerzas, tanto políticas como militares de Israel, de las capacidades y la determinación combativa de Hamas. Pero también esa capacidad operacional de Hamas obligó a un giro radical de Israel en su visión de la viva realidad de reivindicación nacional del pueblo palestino, que a pesar de estar militarmente ocupado por Israel por 75 años, sigue siendo capaz de suscitar semejante rebeldía. El fracaso de las Fuerzas Armadas y de inteligencia de Israel en anticipar y repeler el ataque tuvo como consecuencia inmediata un replanteamiento de la relación de Israel con los palestinos. Es un replanteamiento de lo que nadie en el mundo, probablemente ni siquiera Israel y mucho menos las fuerzas palestinas, comprendieron en ese momento. No se dieron cuenta que desataron en la mente una tremenda revolución. Hasta ese instante Israel había reaccionado con una forma desproporcionada de furia. Y lógicamente en esta ocasión volvió a hacerlo igual. Pero había más, mucho más. Había un profundo repensamiento, replanteamiento de la cuestión palestina. No solo en los segmentos políticos dominantes de la derecha, sino más profundamente se había producido lo que yo llamaría un corte epistemológico en la visión que la población de Israel tiene sobre la población palestina. Epistemológico en el sentido de la concepción que tienen de eso. Y es esto lo que más ha incidido en las relaciones políticas en Oriente Medio. Antes de octubre del 23, antes del ataque, existía la idea de que las reivindicaciones palestinas estaban bajo control. Se creía que jamás no estaba en capacidad de una ofensiva militar o no tenía intención de hacerla y en todo caso no de esa proporción. Y la idea de estabilidad se aplicaba al conflicto entre Israel y Hezbollah en el Líbano, entre Israel y Siria, entre Israel y... Bueno,
Toda esa sensación de control había servido de telón de fondo para el desarrollo de una política de distensión de Israel y de los Estados Unidos en toda la zona de Oriente Medio. En su punto culminante se había llegado incluso a establecer acuerdos de convivencia de largo plazo entre Israel y los pueblos árabes, y estaban en ese camino. Primero fueron los acuerdos de Abraham entre Israel, Bahrein, Emiratos Árabes, Marruecos, en fin, y varios otros países musulmanes. En septiembre del 23, en septiembre, justo antes del ataque de Hamas, estaba a punto de coronarse la normalización de relaciones diplomáticas entre Israel y Arabia Saudita. Y eso Todo ese... Ujú. muchos consideran que es lo que provocó toda esa preparación, lo que provocó la acción de Hamas. Así es, todo ese proceso se llevaba a cabo bajo el impulso de las administraciones norteamericanas, tanto en la primera administración de Biden como después en la administración de Trump, la primera Trump, administración de Trump, como después en la administración de Biden. Blinken, el secretario de Estado de Biden, llegó inclusive a afirmar que en Oriente Medio reinaba la mayor estabilidad política que nunca se había visto antes en 10 años. Y eso fue lo que dijo justo la semana antes del ataque de Hamas. Y esas palabras insensatas lo que traducían era la errada visión que se tenía sobre la situación palestina. Pero bueno, todos los terremotos son imperceptibles, porque bajo la superficie es que se alimenta la erupción. Si el ataque del 7 de septiembre fue una sorpresa, eso fue porque se había menospreciado la importancia, el peso que seguían teniendo los derechos palestinos en el alma oprimida de ese pueblo. Es algo más profundo que haber subestimado las fuerzas de Hamas. Lo que impactó a Israel y al mundo fue que se había desestimado las capacidades intrínsecas de resistencia del pueblo palestino. Y esa es la raíz del menosprecio que se encuentra detrás de pensar que la férrea ocupación militar, la permanente represión, las continuas derrotas bélicas podían apagar la resistencia palestina. y quebrar el alma palestina, que todavía al día de hoy cantan en medio de las ruinas con unos coros, ¿verdad? Bellísimos. O sea, esa resiliencia palestina casi inimaginable. Bueno, eso es lo que probó el 7 de septiembre, que el pueblo palestino, después de 75 años de humillaciones, todavía inspira, organiza y sostiene una insospechada y inexplicable resistencia contra Israel. El choque del 7 de octubre barrió por completo todas las ideas de defensa que Israel se había diseñado. Estaban por ser echados a la basura conceptos que habían sido históricamente decisivos para la forma en que Israel diseñaba el control que sus propias fuerzas militares tenían sobre la población palestina. Me refiero a estrategias de nombres conocidos como guerra limitada, campaña de entreguerras, cortar el césped, guerras de corta duración, etcétera, etcétera. En 2008, ya Israel había reaccionado desproporcionadamente a un ataque de Hamas. Es la famosa operación Plomo Fundido. Entre diciembre de 2008 y enero de 2009, Gaza había sido arrasada. En esa ocasión, en 20 días de infierno, se habían asesinado 1.400 palestinos, entre ellos 300 niños, y el 80% de las víctimas eran civiles desarmados. ¿Ahora iba a pasar algo igual? No. Había una gran diferencia. La diferencia estaba en el replanteamiento que ocurrió en la sociedad judía sobre las estratégicas y los análisis anteriores en los que basaba su dominio territorial.
Esas estrategias no solo desaparecieron, sino que comenzaron a ser vistas como debilidad, Mimi. Todas las estrategias anteriores, todos sus, todas sus guerras limitadas comenzaron a ver vistas como debilidad porque esos conceptos habían creado, decían ellos, en Israel una postura meramente reactiva frente a una población que permanentemente demostraba las capacidades de resistencia cada vez más amenazantes. Bueno, esas estrategias correspondían con la nueva correlación de fuerzas políticas extremistas que se habían producido en el propio Israel y también en la nueva correlación de fuerzas políticas en las Fuerzas Armadas. Y el resultado fue que tanto en el Estado de Israel como en el gabinete de guerra, como en la propia sociedad cambió la orientación bélica y abandonó los conceptos reactivos que derrotaban a los palestinos una y otra vez en el campo de batalla, pero dejaban viva la resistencia palestina. Y a partir de ahí se adoptó inmediatamente esto, la forma extrema de una guerra total. Y la revista Economist de la semana pasada lo plantea así. Israel is intent on destroying Gaza. Dice, Israel está decidido a la total destrucción de Gaza. La revista conservadora pro-israelita, The Economist. Eso es cierto, pero es mucho más que eso. Es la visión de las fuerzas israelitas en su nueva campaña contra Hamas, en la que ya no trata de controlar, ni debilitar, ni derrotar a la resistencia palestina, ni solamente castigar a la población civil, sino aniquilarla, destruirla desde sus raíces, desde el fundamento civil de la población palestina, de la que surge y de donde se sostiene la resistencia. De ahí que el exterminio de la población palestina se convirtió también en objetivo militar, ni siquiera disimulado, ni siquiera secreto, ni siquiera como un análisis profundo, no, se convirtió en objetivo militar abiertamente profesado. De ahí Eso es, que los niños fueran blanco de francotiradores porque podían crecer y ser guerrilleros, y las mujeres podían tener hijos palestinos, también fueron blancos de, ¿verdad? Francotiradores. y no solo sus hijos, ellas mismas, ¿verdad? Por eso, ellas y sus hijos, Y sus hijas, platos en en la fin. frente de francotiradores. Eso explica cómo Israel se lanzó a una campaña feroz de asalto militar por tierra, bombardeos feroces contra el territorio de Gaza, no solo contra Hamas, sino contra la población civil, edificios, escuelas, hospitales, mezquitas, campamentos de refugiados bajo tiendas de campaña. Sus bombardeos han provocado el asesinato de más de 60.000 palestinos, de los cuales se han recuperado 48.000 ya cuerpos. Y se calcula que más de 10.000 siguen bajo 50 millones de toneladas de escombro. A eso hay que añadirle, Hay números de Naciones Unidas mucho más altos que estos, Fausto, calculando que en las ruinas cuánta gente podría estar sepultada. sí, sí, y ha habido estadísticas, revistas, estudios, la revista Lancet hizo todo un cálculo. Pero además de los muertos, Israel ha dejado morir de hambre a los habitantes. Y lo ha dicho así públicamente, no vamos a dejar pasar un gramo de comida. Ha cortado el suministro de agua. Ha bombardeado las desalinizadoras de agua. Ha bloqueado la ayuda humanitaria, impedido el ingreso de comida y se ha impedido, obstaculizado y atacado el apoyo humanitario que brinda la Agencia de Naciones Unidas que se ocupa de los refugiados palestinos desde el 49. En diciembre de 2023, obviamente,
Increíblemente, diría yo, Sudáfrica presentó acusación formal de genocidio contra Israel en la Corte Internacional de Justicia. Parece mentira, solo Sudáfrica lo hizo. Y a esa acusación se sumó Irlanda, solamente Irlanda. La Corte aceptó las bases de la acusación. Ambos países que han vivido el apartheid de forma distinta, pero lo han vivido y saben lo que es. Así es. Por otra parte, la Corte Penal Internacional ha levantado juicio por crímenes de guerra contra Netanyahu, el ministro de Guerra, etcétera. Todo eso ha conmocionado la comunidad de naciones musulmanas en la región. La normalización de relaciones con Israel no fue interrumpida. Un año después, la situación ha llegado a una dimensión regional que va más allá de la cuestión entre Palestina e Israel. Ya es una cuestión entre la población musulmana e Israel. Atacada la frontera de Israel en el Líbano por Hezbollah, Israel lanza un ataque aéreo y terrestre en el Líbano, los hutíes, la milicia rebelde apoyada por Irán, en Yemen, se unen a la lucha atacando barcos occidentales que cruzan el Mar Rojo y logran alcanzar con misiles y drones las ciudades israelitas que están a 2.200 kilómetros de distancia. Por último, la escalada de las acciones de Israel se han extendido a Irán, han atacado la embajada de Siria, en- han asesinado de formas increíbles, hasta con aparatos dentro de celulares. Teherán ha lanzado misiles y drones contra Israel, Israel ha respondido y la situación ha llegado a una situación de práctica posibilidad de enfrentamiento total entre Israel e Irán. Yo creo que este es un momento en que podemos Hacer eh, el corte. hacer un corte. Regresamos Sí. con ustedes en unos minutos. De buen nuevo con ustedes. En el cierre, Fausto estaba hablando de los involucramientos que ha habido bélicos alrededor de Israel, sobre todo en Yemen, el mismo Irán, eh, Hezbollah en el Líbano. En eso estabas, Fausto, narrando. Efectivamente, efectivamente, en cómo a partir del ataque de Hamas se revolvió en unas condiciones de inestabilidad política y de guerras en toda la región. Y bueno, y por otra parte, es el impacto internacional que tuvo. El ataque de Hamas ocurrió en la última mitad de la administración de Biden, que apoyó de forma incondicional las acciones de Israel, proveyéndolos de todos los suministros bélicos que le pidieron. Y en los presupuestos. Sí, sí, los países musulmanes entendieron rápidamente que esa administración no era un interlocutor válido para detener a Israel, todo lo contrario. La administración Biden proveyó a Israel sin la menor vacilación 30.000 millones de dólares en armamento, es lo que se calcula. De Trump, los gobiernos de la región y también las poblaciones esperaban algo diferente. Se basaban para esa posiblemente limitada y en todo caso errónea expectativa el tipo de pensamiento que se reputaba que tenía Trump como hombre de negocios, que se suponía que necesitaba establecer la paz para poder hacer negocios en ese ambiente. Eso es apenas parte de las cosas que mueven a Trump. Esa opinión parecía confirmarse cuando Trump, recién instalado, envió a Steve Witkoff, su enviado personal, y claramente llegaba con otra visión. Forzó a Netanyahu a aceptar un alto al fuego y se inició una frágil tregua que acaba de romper Israel, que permitió la liberación de rehenes israelitas a cambio de cientos de prisioneros palestinos. Bueno, eso era bastante diferente porque Biden jamás lo había logrado. Y parecía confirmar que la administración Trump actuaría de forma diferente. Pero esa fantasía duró poco.
En febrero, Trump sorprendió a todo el mundo declarando que Estados Unidos se haría cargo de Gaza, vos lo mencionaste, y que todos los palestinos serían trasladados a países vecinos. Esa declaración rompió 30 años de diplomacia en la que Estados Unidos abogaba por la solución de dos estados. Esa declaración se sumó a la atroz idea que había venido circulando y que vos habías mencionado, has mencionado varias veces en este programa, que es convertir la costa de Gaza en una riviera de lujo. Pero bueno, algunos dicen que Trump estaba solo lanzando un balón meteorológico para ver las reacciones de esa insensatez política, diplomática y estratégica dentro del mundo árabe. Trump probablemente esperaba una respuesta al menos neutral, por lo menos entre sus aliados supuestamente más cercanos en Qatar y Arabia Saudita. Pero obviamente esa declaración lo único que provocó fue una dura condena del mundo árabe. Y más bien rompió prematuramente la luna de miel que esos mismos países creían volver a vivir en el segundo mandato de Trump, como lo habían hecho durante su primera administración. Pero bueno, el punto central sigue sin responderse. ¿Qué sigue ahora? El genocidio no se detiene. ¿Llegará este infierno hasta una solución? ¿Será la solución final con la total limpieza étnica de los palestinos de Gaza? ¿Pasará algo semejante en Cisjordania? ¿A qué nos estamos realmente enfrentando como perspectivas? Porque la realidad es que el tema que surge no es abordado en su profundidad en ninguna parte. ¿Y cuál es ese tema? Justo después de los atentados del 7 de octubre, el Instituto MISGAF para la Seguridad Nacional, formado por antiguos militares de inteligencia, del ejército también, pidió que el gobierno aprovechara los ataques para evacuar toda la franja de Gaza. Decía que era una oportunidad única para hacerlo. Y para reasentar a los palestinos fuera de Gaza, en el Cairo, con ayuda del gobierno egipcio. Esta postura coincidió con las posiciones de los socios de extrema derecha de Netanyahu, Bezalel Smotrich y Tamar Ben-Gvir. Desde el comienzo de la ofensiva contra Gaza, comenzaron a hablar de expulsar a todos los palestinos después de la guerra. Todo el mundo dice, pero es que Netanyahu no tiene una estrategia después de la guerra. El Claro. tema es más profundo. Es un tema de replanteamiento total estratégico de Israel que coincide con un cambio esencial en la mentalidad de la población de Israel, que cada vez más conscientemente y más abiertamente rechaza por completo la idea de un modus vivendi con los palestinos. Este es el punto. Es cada vez más difundida la idea de que la misma presencia de la población palestina en Israel representa un peligro, aunque esté sometida al más brutal de los controles militares de Israel. Se supone, o por lo menos se ha estado difundiendo una serie de discusiones que nunca se habían producido antes. Se dice que el proceso de paz de la década de los 90, que llegó a un punto muerto, en realidad terminó por fortalecer a las organizaciones palestinas violentas. Esto no es No cierto. es cierto, si ellos mismos financiaron Netanyahu a Hamas para que existiera. Es Pero decir, se supone que el proceso lo reforzó, como se vio después con el ataque. El resultado político legislativo es que ya oficialmente, un año después de los atentados de Hamas, en julio de 2024, la Knesset, el Parlamento israelí,
rechazó por abrumadora mayoría en una ley la idea misma de la creación de un Estado palestino. O sea, encerró bajo llave, bajo candado, esa ley. Entonces la crítica que ha existido contra Netanyahu de no plantearse una estrategia después de la guerra contra Hamas, en realidad esconde un hecho notorio. Por supuesto que Netanyahu tiene una estrategia después de la guerra. Lo que pasa es que es una estrategia inconfesable. Su estrategia después de la guerra es que no exista una Gaza palestina. Es decir, que no exista una población palestina en Gaza. En el fondo, la ausencia del objetivo público, concreto, es un objetivo en sí mismo, estratégico, que no se puede declarar públicamente. La total expulsión del pueblo palestino de la franja de Gaza. De ahí que la propuesta grotesca de Trump de que Estados Unidos ocupe Gaza, se desaloje la población palestina y se construya una hermosa riviera, en el fondo es Lo que hablaron, exactamente. lo que hablaron en esa reunión. Y lo más triste, Fausto, el 70-80% de la población en encuestas realizadas en Israel apoyan abiertamente esta posición de Netanyahu. Y además, un hecho que a mí por lo menos me produjo terror es los tours en que llevan a niños para que vean y aplaudan desde el otro lado de la ribera la destrucción de Gaza, como tour turístico, ¿verdad? Es, Bueno, en realidad el punto es todavía más profundo porque posiblemente esa estrategia es para la derecha israelita la misma que desearían aplicar en Cisjordania, es decir, en la zona del centro de Israel que está reconocida como que pertenece a los palestinos por las Naciones Unidas y que es la zona bajo ocupación militar, en donde existe la apartheid, diferenciación de derechos, sometida a continuos desalojos, a ocupación de sus casas y sus tierras por los colonos judíos. Apoyando esa tendencia extrema se encuentra la dinámica más preocupante de todas. Vos lo acabas de decir, que la población misma está haciéndose un replanteamiento de esa naturaleza. Pero es que ocurre lo mismo en el seno de las Fuerzas Armadas, que cada vez está dejando de ser laica y cada vez se está volviendo cada vez más compuesta por unidades militares en las que crece el radicalismo religioso. perdón, Fausto, se te fue el sonido. No sé si vos me estás oyendo. Te Eh, escucho, ya, te escucho. ahora ya Bueno, regresó. estaba diciendo que ha habido una dinámica preocupante que es que en el seno de las Fuerzas Armadas cada vez está creciendo más el radicalismo religioso, Religioso. sobre todo en las unidades que operan en los territorios ocupados. La Ah, razón dada por Dios a través de la Biblia para aplastar y eliminar al enemigo. Que el enemigo no es, son animales que pueden ser destruidos. un rabino militar, Amikai Friedman, poco después del ataque de Hamas, dio una arenga que es bastante famoso, en donde le decía a los reservistas, la tierra es nuestra, toda la tierra, todo el país, todo, Gaza incluida y el Líbano también, toda la tierra prometida. Los mandos de las Fuerzas Armadas de Israel oficialmente se distanciaron de esas declaraciones, pero la realidad es que es cada vez más normal las expresiones de ideologías extremistas religiosas entre oficiales y soldados. Y la tendencia crece. En la misma medida que la población recelaba el sistema de reclutamiento obligatorio en el ejército, crecía en las unidades de combate el número de israelitas ultrarreligiosos. Mientras más los laicos rechazan pertenecer al ejército, más los ultrarreligiosos entran en él. Y son precisamente
aquellos sectores afines a los partidos religiosos, los mismos que hoy integran la coalición gobernante. Israel está cambiando. Israel ya no es el mismo. A eso hay que ver que cada vez más unidades militares están compuestas por soldados vinculados al universo social de los colonos de Cisjordania. La cultura política de las Fuerzas Armadas está cambiándose, está creándose una nueva identidad militar arraigada a una retórica, yo la llamaría mesiánica. Y eso que ocurre en el ejército es lo que vos acabas de señalar justo ahora, que es apenas un reflejo del mismo proceso de aumento de la influencia religiosa extremista en la sociedad de Israel. Estamos frente a la consolidación en Israel y en los Estados Unidos de fuerzas políticas dispuestas a un desalojo masivo de Palestina. Comenzando con Gaza, pero que no se detendrá en Gaza. Yo me inclino a pensar, bueno, que algo así es impensable, pero el mismo hecho que esté ocurriendo un genocidio impune de musulmanes en medio de una zona de mayoría musulmana y a vista y oído del mundo entero y sin que haya reacciones realmente decisivas, eso nos muestra que estamos viviendo una época en que cosas inauditas, imposibles de pensar, pueden ocurrir En el a cielo abierto. interreino aparecen los monstruos. Sí, hablando de cambio de época. Es llorar por el Israel que todos admiramos, que todos teníamos de ejemplo, ¿verdad? De desarrollo, de democracia, de socialdemocracia, convertido en esto en lo que hemos hablado, en todo este programa. Sí, Mimi. Ya en alguna manera tenés razón, aunque en la palabra todos yo no me incluyo. Realmente la democracia de Israel para mí ha sido siempre una democracia terriblemente sospechosa. En este instante, dos escenarios agudizan las condiciones de Oriente Medio. El primero, en la franja de Gaza. Los bombardeos volvieron, poniendo fin unilateral al fuego. Y ya hay 1.400 palestinos, según las Naciones Unidas, muertos. Y vos lo dijiste, más de 100 niños mueren diariamente. Eso no es antes, eso es ahora. Se ha interrumpido otra vez el paso de alimentos. Se han vuelto a destruir las instalaciones de desalinación de agua. Es imposible, simplemente imposible imaginar cómo se puede sobrevivir en esas condiciones. En realidad se advierte que toda esa acción militar es la preparación de un gran traslado de la población palestina fuera de Gaza. Es decir, las condiciones de vida se han vuelto tan terribles en Gaza que en el mundo entero crece la idea de que en cualquier parte estarían mejor. Eso es lo terrible, ¿verdad? Eso es lo que dijo Trump. Está En ese, sí, sí, mejor en otro lado. en ese escenario es que Chris Edge opina que la cuestión, que, como vos lo dijiste, ya no es si los palestinos serán expulsados, sino cuándo serán expulsados y a dónde serán trasladados. Y se buscan salidas en un lado, en otro, se habla de tirarlos a Egipto, Egipto se opone, se hacen intentos de ver dónde en África pueden ser aceptados. Pareciera que el tema es algo decidido y sin embargo entra en contradicción con lo más sagrado de las convicciones de las poblaciones musulmanas de Oriente Medio. En primer lugar, Irán. Es impensable creer que se podría llevar semejante limpieza étnica sin gigantescas repercusiones geopolíticas a lo largo y ancho de todo Oriente Medio. Habría protestas populares en todos los países musulmanes, desde Turquía, Irán, Egipto, Jordania. ¿Quién sabe qué pasaría con Turquía en
En Siria, las monarquías del Golfo se verían obligadas a asumir posiciones, por lo menos para aferrarse al poder, porque las poblaciones obviamente se verían conmovidas. Bueno, el punto es que eso es posible, pero posiblemente eso no pueda hacerse sin crear un estado gigantesco de conmoción en Oriente Medio. Y un ataque a Irán podría ser el escenario detrás del cual se puede distraer a la población mundial para realizar semejante barbaridad. Por eso se dice que el traslado ocurriría al mismo tiempo que el mundo se distrae con un ataque contra Irán. Pero bueno, los liderazgos políticos y militares han sido debilitados en Hamas y Hezbollah. Los mandos principales han sido asesinados. Su potencia de fuego está severamente reducido desde que cayó el régimen de Bashar el-Assad en Siria. Y sin embargo, a pesar de todo esto, no han sido derrotados. La resistencia sigue viva. Las posibilidades de que eso se haga con un mínimo de derramamiento de sangre no son simplemente posibles. Después de haber debilitado el eje de resistencia, se piensa que Teherán, es decir, Irán, está en la posición más débil y que sería posible atacarlo. Lo dijimos la vez pasada que hablamos de Oriente Medio. En Irán prácticamente se supone que solo le respaldan la posibilidad de construir bombas atómicas. Todo eso cambió. Cambió, cambió, digo yo. Por lo menos aparentemente cambió en la última semana. Netanyahu llamó a Trump para decirle que lanzaran juntos, que le iba a explicar cómo iba a ser un ataque apoyado por Estados Unidos contra Irán. Trump le dijo, no, mejor venirte para acá, no hablemos eso por teléfono. Y cuando llegó a Washington, en vez de aceptar eso, le dijo, no, no ataqué. Y se lo dijo públicamente, se lo dijo en una conferencia de prensa. Y en la misma conferencia de prensa le dijo que había comenzado a haber conversaciones diplomáticas que Trump dijo que iban a ser directas, que después resultaron indirectas y que ahora son cada vez más directas, pero en fin, que están Pero teniendo... siguen oficialmente siendo indirectas. Y en todo caso, en estos momentos siguen esas conversaciones entre Irán y los Estados Unidos. Ya van dos, la última en Roma, justo antes de la muerte del Papa. Y son conversaciones que ambas partes han dicho que son positivas. Eh, en todo caso, en estas conversaciones no se está logrando o no se está aceptando lo que Netanyahu quiere. Netanyahu quiere la solución libia, el desarme total de Irán, que Irán acepte no solo detener las plantas nucleares, sino deshacerlas, desbaratarlas, desmontarlas, desmontar su sistema de cohetes, desarmarse. Bueno, Irán dijo que eso no lo va a aceptar y Trump parece que tampoco lo está imponiendo. Y entonces Netanyahu dice que él va a atacar por su cuenta, incluso sin los Estados Unidos. Y esa es la situación en la que estamos en estos precisos momentos. Entre un Trump que tiene demasiada carne sobre el asador entre la guerra de Ucrania y los disparates de la guerra de aranceles y que no se puede permitir un Oriente Medio en llama. Pero por otra parte, un Netanyahu que también sabe que en estas condiciones es cuando más podría hacer ese disparate. Y que es su momento, que es ahora o nunca, ¿verdad? Así es. Llegamos Y al final. así es, Mimi. Al final Llegamos del programa, por supuesto, no de, de todo este conflicto del que hemos estado hablando. Muchas así es. gracias a ustedes por seguirnos. Acuérdense de dejar un like, es importante para poder difundir el programa y además que los que nos oyen en radio, que nos pueden seguir también en nuestro canal de YouTube
ingresan con mi nombre, Mimi Prado, de una manera fácil. Muchísimas gracias, Fausto. Y a todos ustedes, muy buenas tardes. Buenas tardes, Mimi.